Eh, si no me equivoco, el SAE 30 es un lubricante elaborado con aceites de alta calidad para motores con, con dos tiempos, creo, a gasolina y enfriados por el aire, si no me equivoco, ingeniero. A ver, los chicos deben saber de aceites. ¿Nadie? Pero sin embargo cargan aceite, cambian aceite. Ingeniero, yo Sí. entiendo que el SAE 30 solo sirve para motores de climas cálidos, porque en temperaturas bajas se empieza a espesar y ya no rinde bien. Entonces, ¿qué tipo de aceite utiliza para temperaturas, digamos, frías? ¿Cuál es el aceite que utilizan normalmente? El, en Motul, el Repsol, el 1560, el 1520, 1550. ¿Y por qué no el 1540? Eh, no sabría decirle, ingeniero, esas son recomendaciones del mecánico. Ya, a investigar entonces, ¿qué significa el 1040, 1540, 1560? ¿No? Cuando el motor está nuevo, ¿cuál pone? El 2050, más espeso se le mete, dice. ¿A un carro nuevo? Sí, No, Ingeniero, es el es el más 1540. delgado, creo que es, ¿no es cierto? A ver qué dicen. Es el ingeniero, buenas noches. El que se usa para los motores nuevos es el 1540. El 1540, el más delgado, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Porque según los mecánicos, como la maquinaria está nueva, Ujú. no va a necesitar mucha densidad del aceite dentro del motor. Ya, ok, sí. Entonces, permite un arranque en frío, ¿no es cierto? No necesita, digamos, eh, no influye mucho la temperatura en este, digamos, aceite multigrado. Bien, entonces, averiguar sobre los aceites. A ver, adelante, siga. También, como otro ejemplo, son todos aquellos alimentos que muestran características de flujo ideal, como pueden ser el agua, la leche, los jugos y todas aquellas bebidas que se consideran como refrescantes. Eh, También aquellas disoluciones que se realizan con azúcares, por tanto todo tipo de bebida carbonatada, como ser las gaseosas, también algunas bebidas alcohólicas que no contengan moléculas de cadena larga, como ser algunos vinos, entre otros tragos,
los jarabes de maíz y otros tipos de mieles que entran en esta clasificación, mayormente las mieles que tienen una viscosidad muy baja. El hidrógeno, la gasolina y el aire, los diferentes tipos de aceites que existen, el alcohol de tipo etílico, el mercurio, la glicerina, el benceno y todos aquellos líquidos compuestos con base de aceites también son fluidos newtonianos conocidos. Ahora vamos a ver los fluidos no newtonianos. Un fluido no newtoniano es una sustancia de composición homogénea que sufre deformaciones de forma continua en el tiempo, en el que se aplica con una tensión o fuerza, sin importar la magnitud de esta. Es una sustancia que no tiene forma propia y que adopta la del recipiente que contiene. Los fluidos no newtonianos cambian su viscosidad o comportamiento de flujo cuando se encuentran bajo algún tipo de estrés. Las características de los flujos no newtonianos son las siguientes. Es una sustancia de consistencia homogénea. Tiene resistencia a fluir. Los líquidos tienen la capacidad de variar dependiendo de la tensión que se le aplica. No tienen un valor de viscosidad definido o que sea constante. Cuando estos líquidos se encuentran en estado de reposo, se comportan como un líquido y cuando se aplica la fuerza, aumentan su viscosidad. La viscosidad de estos fluidos depende totalmente del tiempo. Uso de los fluidos no newtonianos. Se ha propuesto que el uso de los fluidos no newtonianos para rellenar los baches que podemos encontrar en las carreteras y así lograr solucionar el problema de forma parcial. Esto sucede porque las sustancias tienen la peculiaridad y capacidad de variar su viscosidad dependiendo de las diferentes condiciones a las que se expongan, como la temperatura o al esfuerzo al que se someten. La clasificación de los fluidos newtonianos es la siguiente. Este tipo de fluidos se puede subdividir en dos grupos que tienen un umbral y los que no tienen umbral. Cuando hablamos de umbral nos referimos a la necesidad mínima de valor de esfuerzo cortante que tienen los fluidos para lograr ponerse en movimiento. Por lo tanto, tienen una viscosidad que a cualquier tensión de corte no varía con el tiempo. Los fluidos no newtonianos sin esfuerzo umbral se dividen en varios grupos. Los pseudoplásticos, que se caracterizan por presentar una viscosidad que disminuye con el aumento de la velocidad de deformación. Los dilatantes, que son las suspensiones en las cuales la viscosidad aumenta con el incremento de la velocidad. Y los fluidos que con esfuerzo umbral pueden ser también de diferente clase. Por ejemplo, los plásticos ideales que se caracterizan principalmente porque permanecen en una forma rígida o sólida. Aquí podemos ver algunas imágenes de los trópicos dilatantes y los pseudoplásticos. La viscosidad de los fluidos no newtonianos. Es el tipo de viscosidad que puede llegar a variar con la temperatura y con la presión, pero lo hace por medio de la variación de la velocidad. Su temperatura es la encargada de hacer las variaciones en la viscosidad de los fluidos. Existe un experimento de fluidos no newtonianos que es muy sencillo, que solo consiste con agua y maicena. Esto sucede porque cuando ponemos la maicena en el agua y la vamos añadiendo poco a poco en pequeñas proporciones y se va mezclando lentamente. Cuando la mezcla se acerca a la
concentración crítica típica de un fluido no newtoniano es cuando las propiedades de este fluido se hacen evidentes y va quedando así, y es como podemos ver que ya no se hunde y hace que varíen, que ya no sea líquido como era principalmente, solo el agua. Los ejemplos de fluidos no newtonianos son los jabones, pasta de dientes, alimentos como la mantequilla, queso, mermelada, salsa de tomate, mayonesa, yogur. En la naturaleza podemos encontrar el magma y la lava, también la sangre, la saliva, el líquido sinovial y el lodo, el cemento. Esos son los ejemplos más conocidos de fluidos no newtonianos. Eso sería todo, ingeniero. Muy bien, Wendy. ¿Alguien más quiere aportar? Bien, no hay voluntarios. Cristian Aruquipa. César Gutiérrez. Aquí, Cristian, ingeniero. Ya, Cristian. Bien, ¿ha enviado su trabajo? Sí, ingeniero. Entonces, presente, por favor. Disculpe, ingeniero, es que vi un comunicado que solo iba a pasar clases hasta mediodía y no me percaté que íbamos a pasar clases y salí a trabajar desde casi toda la tarde. Ingeniero, ahorita no me encuentro en casa. Ok. Entonces, Cristian no está presente. César Gutiérrez. Beatriz Sofía. Presente, ingeniero. Ok. ¿Ha hecho su trabajo? Sí. A ver, entonces, muéstrenos. Ese bien. Ya está presentando. ¿Lo puede ver, ingeniero? Sí, sí, perfectamente. Ya. Ya bueno. Pues los fluidos newtonianos partió exactamente de Isaac Newton, que describió cómo se comportaban los líquidos o fluidos normales y también realizó una serie de observaciones de los fluidos que tienen una viscosidad o un fluido constante. Los que cumplen con la ley de Newton son los fluidos newtonianos. ¿Cuáles son sus características? Los fluidos newtonianos no tienen ningún tipo de propiedades elásticas. Son incompresibles, son isótropos e irreales. La viscosidad depende de la temperatura. La viscosidad depende también de las diferentes presiones en las que se encuentren. Cuando se encuentran en una temperatura fija, su viscosidad no cambia y se mantiene de forma constante. Se dice que estos fluidos tienen un comportamiento normal y en los cuales existe muy poca viscosidad y esta no varía con fuerza que son aplicadas sobre ellas. Conforme la temperatura aumenta en un fluido, así disminuye su viscosidad. La viscosidad del líquido es inversamente proporcional al aumento que se da en la temperatura del mismo.
Y bueno, esta, como ya le dije, cumple con la ley de Newton de la viscosidad. Y aquí podemos ver la viscosidad del fluido newtoniano y su temperatura, que como ya dije, que la viscosidad va a depender de la temperatura. Si esto aumenta, se volverá mucho más líquido, ¿no? Ahora vamos a pasar con los ejemplos. Pues bueno, en todos aquellos alimentos que se muestren con características del flujo ideal, tal es el caso del agua, la leche, de cualquier tipo de animal que la pueda producir, las bebidas que se toman, estas son consideradas como fluidos newtonianos, ¿no? También todas aquellas disoluciones que se realizan con azúcares, por lo tanto, todo tipo de bebida carbonatada, las bebidas alcohólicas que no contengan moléculas de cadena larga, los jarabes de maíz y algunos tipos de mieles entran en esta clasificación. También se puede considerar como fluido newtoniano el hidrógeno, la gasolina, el aire, los diferentes tipos de aceites que existen, el alcohol de tipo etílico, el mercurio, la glicerina, el benceno y todos aquellos líquidos compuestos con base de aceite. Ahora vamos a pasar con los fluidos no newtonianos. Un fluido no newtoniano es una sustancia de composición homogénea que sufre deformaciones de forma continua en el tiempo en el que se le aplica una tensión o fuerza, sin importar la magnitud de la misma. Es una sustancia que no tiene una forma propia y que adopta la forma del recipiente, ¿no?, que los contiene. A ver, su viscosidad o comportamiento de flujo cuando se encuentra bajo algún tipo de fuerza externa. Si se le aplica una fuerza a esta, el fluido ¿cómo podría describirlo? Se torna resistente, ¿no? Hay un experimento, ¿no? O sea, una forma de hacer un fluido no newtoniano es aplicando maicena, una cantidad de maicena y agua, y hasta tener un tipo de consistencia ni tan líquida, pero tampoco que esté tan, o sea, llena de maicena, ¿no? Y esta, cuando aplicas como un golpe, una fuerza externa, esta se torna sólida, pero cuando dejas de ejercer esa fuerza, vuelve a su estado líquido, ¿no? Y a ver, ¿cuáles son las características del fluido? A ver, ¿ha hecho ese experimento? ¿Ha Sí, podido en el verificar eso? colegio yo lo realicé. En el colegio yo lo realicé. Ah, muy bien, excelente. Sí. Ahora con las características del fluido. Este es una sustancia de consistencia homogénea, tiene resistencia a fluir. Los líquidos tienen la capacidad de variar dependiendo de la tensión que se le aplica, no tiene un valor de viscosidad definido o que sea constante. Cuando estos líquidos se encuentran en estado de reposo, se comportan como un líquido y cuando se les aplica una fuerza aumentan su viscosidad. La viscosidad de los fluidos no newtonianos depende totalmente del tiempo. Usos del fluido no newtoniano. También como mi compañera anteriormente mencionó, el Kevlar ha sido la elección principal para crear chalecos antibalas durante las últimas décadas, pero esta puede llegar a su fin, pues se ha demostrado que esta protección tendría más efecto si se realizara con fluidos no newtonianos a prueba de balas, ¿no? Este sucede porque los fluidos no newtonianos tienen la asombrosa capacidad de lograr cambiar su viscosidad dependiendo de la tensión superficial que se le aplique sobre ellos. Aquí está cómo hacer el fluido, que ya lo expliqué. Y otros ejemplos de fluido no newtoniano podrían ser los jabones y pasta de dientes, alimentos como la mantequilla, queso, mermelada, la salsa de tomate, mayonesa, caramelo, masticable y yogur. También sustancias que podemos encontrar en nuestro ambiente es el magma y la lava. Los fluidos biológicos como la sangre, la saliva, la mucosa y el líquido sinovial puede ser también un fluido no newtoniano, y el lodo y el cemento. Y esto es todo, ingeniero. Muchas gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a ver ahora un videíto de los fluidos no newtonianos. Vale, mirad cómo he acabado de grabar este vídeo. O sea, no voy a comentar absolutamente nada. Simplemente deciros que vuelven los vídeos old school, que vuelven las locuras en el canal. Y como estáis viendo... A ver, voy a presentar entonces mi pantalla. Seguramente ya ustedes también han encontrado estos videos, han visto, ¿no? Hay varios videos que algunos universitarios han realizado, algunos muchachos también. A ver, veremos. Esto no lo he visto, pero ¿ya pueden ver mi pantalla?
Sí, Ingeniero, se ve. Ok, entonces ahí vamos. Vuelven los vídeos casi diarios, estoy subiendo vídeo un día sí y un día no, y estamos muy cerquita de los 4 millones, así que quiero deciros esto al principio del vídeo. Si queréis que esto siga siendo así, si queréis seguir teniendo vídeos todos los días, si realmente queréis ver cosas como esta en el canal, simplemente os voy a pedir que lleguemos en este vídeo una cifra más que razonable, 100.000 likes, porque esto que hemos hecho es muy tocho, y que todo el mundo se suscriba, porque estamos muy, pero aquí muy cerquita de los 4 millones, estamos prácticamente a nada, ya sabéis, en cuanto lleguemos a los 4 millones va a haber un pedazo de sorteo de iPhones, de Play, de televisiones, de todo para todo el mundo, y solo podrá participar la gente que esté suscrita. Así que 100.000 likes, todo el mundo suscrito. Chavales, empezamos con el vídeo. Hey, what's up, chavales, estamos de vuelta un día más por aquí, por el canal. Joder, no paran los putos vídeos, os dije, un día sí, un día no, y estoy cumpliendo. O sea, llevo ya 3 o 4 vídeos seguidos, no podréis quejar, pero todo esto es gracias a vosotros, porque joder, estáis apoyando los vídeos a unos niveles que literalmente de crecer 1.000 y 2.000 fuerza, una bola, pero luego, ¿ves? Sí, el vídeo de la piscina de Maicena. ¿Por qué repites ese vídeo, Shul? Porque en su día cuando lo hice no tenía los recursos que tenemos ahora, no tenemos la calidad de grabación que tenemos ahora, no teníamos ni la mitad de cosas que tenemos ahora. Vamos a hacerlo, pero bien hecho. O sea, vamos a hacerlo a lo grande. Tenemos aquí al señor Tarifilla conmigo, y es que fue él el que me lo propuso. Me dijo, podemos repetir ese vídeo, pero bien hecho, y vais a flipar con lo que hemos comprado. Así que os presentamos con todos vosotros a los 850 kilos de Maicena. Todo esto que veis aquí es básicamente como 500 kilos que hemos comprado de maicena, porque recordáis que esto básicamente es líquido no newtoniano, es la mezcla del agua con la maicena. Y pues la última vez fuimos a un supermercado, creo que me gasté, no sé si fueron 80 pavos en maicena, pero es que esta vez hemos comprado 500 kilos en puta maicena. O sea, no voy a decir lo que nos ha costado, porque la verdad que el riñón de aquí, claro, el riñón de aquí lo tengo roto. Los riñones están aquí. Vale, pues me han quitado un riñón y lo han donado. Así que vamos a montar la piscina y vamos con esto. Y como os he dicho, ahora tenemos más recursos para grabar este tipo de vídeos. Y veis esa piscina, tenemos 2 infladores especiales eléctricos traídos desde Oklahoma del Norte. La bala para el til. Gracias. ¡Yes! ¡Qué bonito está! ¡Vámonos, chavales! ¡Más recursos! ¡Lo hemos dicho! Lo hemos descubierto ahora mismo, pero más recursos. Y ha llegado ya el líquido no newtoniano. Los ingredientes son, si metes 1 kilo de maicena, medio litro de agua, o sea, es siempre la mitad de agua. Nosotros tenemos 550 kilos o 560 y la mitad son como unos 260 litros. Hemos hecho el cálculo en la piscina, son 46 centímetros y son 850 litros. Y se supone que 17 son 250. Así que un iPhone mide 14, que es con lo que le he medido, vamos a meter la altura de un iPhone, ya está. Vale. Así a ver, pues si no habéis entendido, básicamente vamos a llenar la piscina la altura de un iPhone, o sea, lo que es esto lo vamos a llenar hasta aquí. Exacto, hasta aquí de agua. Si te pasas de agua nos pasa como aquella vez que lo hicimos, que literalmente se te quedaba todo líquido. Entonces hay que tener muy claro y muy bien el nivel del agua para que la maicena se quede en plan bien compactada. Tarifa, ¿crees que puede ser más rápido que el agua? Es que es rapidísima el agua. Pues nada, vamos a llenar el agua y ya luego pasaremos a echar la maicena, nuestra pequeña maicena. It was at this moment he knew. He fucked up. Me he partido. Raro, ¿eh? Es una locura, en verdad. ¡Dios! Vale, ya tenemos una capa entera, porque hemos echado como 4 o 5 sacos, y ahora vamos a hacer, ir echando el agua y mezclando poco a poco, pero lo que es ya el líquido no newtoniano ya lo tenemos, o sea, solo hay que ver. Coges y mira, si lo aprietas, se queda duro, pero al soltarlo, se hace líquido. Quiero que veáis esto, porque si yo intento clavar el palo así, no se puede. Claro, pero si hago así, si hago así, mira, cómo entra. Va entrando solo. Mira. La mezcla bien hecha está abajo. 346 minutos más tarde. Te la tengo ganas de tirarme ahí de cabeza. Hay montañas que parecen que están empapadas, pero luego las abres y por la mitad está polvito. Claro. Hay que mezclarlo muy bien, ¿sabes? ¡Oh! ¡Pero es una cosa guapísima! ¡Aparte es como suelo! ¡Es como suelo! ¡Aquí está el plomo, amigos! ¡Aquí está el plomo! ¡Nos vamos para Ciudad Juárez! ¡Tijuanita nos espera! I don't have my son in polo! Oh, clip it! Clip it! My son clip it too, sir! I have a Pedrola clip it! Look! With the Pedrola, you can push the cooler of Amigo! Push! No,
matado. Vale, pues después de 36 horas de trabajo, lo tenemos listo. Solo tenéis que ver cómo estoy. Hemos echado prácticamente todos los sacos, hemos echado todo el agua. Ya lo hemos probado más o menos un poquito por encima. Y ya estaría lo que vendría siendo la piscina de líquido no newtoniano. Así que chicos y chicas, con todos vosotros, la piscina de líquido no newtoniano. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come. Yeah, here we come. Here we come. Here we come. Here we come. Aquí os enseño lo que es la piscina de líquido no newtoniano. O sea, mirad, ¿vale? O sea, yo meto la mano y se me hunde. O sea, es una piscina normal, es líquido, al fin y al cabo se te hunde la mano. La saco, me cuesta un poco, pero luego si hago así, es como que no puedo hundir la mano. Y le puedo meter puñetazos, literal, y codazos, que no pasa nada. Mira, voy a hacerlo con mis dos manos, ¿vale? Mano izquierda y mano derecha. La hundimos. Y mira, incluso encima de mi mano puedo pegar. ¡Oh! ¿Cómo pica, bro? A la de 3 le damos una palita. 1, 2, 3. ¡Ah! Me ha matado. Y esto sería la piscina de líquido no newtoniano. Ahora muchos de vosotros tendréis preguntas como ¿qué pasa si te subes encima en plan? No puedo. ¿Te hundirás? Te hundes, puedes pasar, puedes andar por encima de la piscina. ¿Qué pasa si tiras yo que sé una pesa encima? ¿Qué pasa si das con un hacha? O sea, tendréis 1.000.000 de preguntas. Así que si este vídeo es muy, pero que muy apoyado, rollo 100.000 likes y tal, haremos todas esas cosas. Y ahora nos vamos a ir al canal de este señor de aquí porque vamos a intentar andar por encima. O sea, vamos a intentar cruzar la piscina a ver si realmente, o sea, la mano se me hunde. Pero ¿qué pasa si meto el cuerpo entero? ¡Uah! Se ha hundido. Eso en el vídeo 100% lo sabes, ¿verdad? Así que chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Os dejo por ahí el vídeo de tarifa. Si queréis más, dejaros un buen like, suscribiros todo el mundo, sobre todo, que estamos ya muy cerquita de los 4 millones. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Uah! Bueno, muy loquitos estos chicos. Al final no han hecho nada. Si más este que vídeo es el vídeo bullying, más apoyado de este mes. ¿no? Y el vídeo en el que... Vale, mirad cómo he acabado. A ver, vamos a ver esto. Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía con el gradiente de tensión que se le aplica, es decir, se deforma con la dirección de la fuerza aplicada. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido, a diferencia de un fluido newtoniano. Este tipo de fluidos se comportan como fluidos newtonianos cuando la tensión o fuerza aplicada es pequeña. Sin embargo, sobre ellos se le aplica una tensión intensa. En un corto espacio de tiempo, el material se estresa, aumentando su viscosidad proporcionalmente a dicha solicitud. Otro tipo de fluidos no newtonianos son algunos tipos de barros como los de arcilla, algunas variedades de mieles, algunos metales en su estado fundido y algunos plásticos como la plastilina, el cemento o yeso con agua.
Ok, entonces, esos son los fluidos no newtonianos, ¿no? Un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad, ¿no?, varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Entonces, como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano, como es el agua que nosotros vamos a estudiar, ¿no es cierto? Es un fluido incompresible. Entonces, lo que vamos a estudiar básicamente es a los fluidos newtonianos que responden a la ley de Newton, a la ley de la viscosidad, ¿no? Entonces, es importante diferenciar los fluidos newtonianos y no newtonianos. Entonces, la lava, por ejemplo, o sea, la lava es un fluido no newtoniano. Entonces, no se pueden aplicar las ecuaciones, ¿no?, de la ley de Newton. Ok, entonces, ¿alguien más quiere aportar? Israel Emilio. Presente, ingeniero. Bien. ¿Qué nos puede decir? ¿Algo interesante? ¿Ha hecho el experimento? En colegio hace mucho tiempo lo de la maicena. Ok, está bien. Entonces, es un experimento interesante, ¿no? Sí. Bien, entonces, las propiedades de los fluidos, ¿no?, como la viscosidad, la densidad, el peso específico, la densidad relativa, ¿no?, son propiedades que permanentemente vamos a estar hablando y utilizando estas propiedades de los fluidos en el análisis de los diferentes tipos de fluidos en los problemas que se tienen en la hidráulica. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a aquí verificar. Han presentado, ¿cuántas personas han presentado? 102 personas, ¿no? Muy bien, 102 personas. Eso está positivo, entonces están participando. Israel. Entonces, ¿qué es este simbolito? Tau. Es el esfuerzo cortante, ingeniero. Tau. Muy bien. Con relación a la gradiente de velocidad y la viscosidad. ¿Qué tipo de viscosidad es esta? Es la viscosidad que se da como mencionaron mis anteriores compañeros, para definir el estudio de Newton que hizo con respecto a los fluidos. Y si cumple esta ecuación, esta fórmula, se asigna que es un fluido newtoniano, y si no cumple, no sería un fluido newtoniano. Más abajo, a las siguientes páginas, tengo dos gráficas donde se puede explicar más o menos. A la izquierda estarían los fluidos newtonianos y a la derecha estarían los fluidos no newtonianos, que esto se divide en dos: los fluidos no newtonianos, que serían los fluidos de Vigan, y los fluidos de dilatadores. Más abajo tengo algunos ejemplos de estos fluidos. Por ejemplo, acá tenemos el plasma sanguíneo, que hoy en día muchos se está usando para tratar el COVID-19, que están sacando de las personas que se han recuperado de COVID-19. Y acá también a su derecha tenemos el plástico, que son las bolsas que se ven en la cancha, el plástico fundido. Y atrás
tenemos también lo que es las suspensiones acuosas de arcillas. Como punto 2 tenemos los fluidos dilatadores, fécula de maíz que acabamos de ver, almidón en agua y dióxido de titanio. Punto 3 tenemos los fluidos de Vigan, que en ocasiones son conocidos como los fluidos de tapón de flujo. Y están la mayonesa, el chocolate, la pasta dental, la pintura y tenemos lo que es el asfalto, ¿no? Y acá también tenemos otros fluidos que son dependientes del tiempo, son muy difíciles de analizar, pero tenemos como ejemplo la tinta de impresión y el aceite de petróleo que se usa en los motores, que lo mencionamos a principios de clase, ¿no? También como ejemplo está la masa de harina. Y por último puse los primeros ejemplos, que son los fluidos newtonianos, que no lo puse al principio de un descuido. Tenemos el agua, el aceite, el queroseno, el alcohol. Y el último puse una gráfica más grande explicando lo que es el esfuerzo cortante tau, la plasticidad ideal, el fluido no newtoniano, el fluido newtoniano, que sería una pendiente, ¿no? Muy notable. También tenemos el fluido newtoniano pseudoplástico, que también lo anterior compañero lo explicó. Ok, muy bien. Entonces, gracias a Israel. Entonces vamos a quedar acá, ¿no? Está claro, ¿no? Sobre los fluidos newtonianos y no newtonianos. Bien, muchachos, contento de que hayan trabajado y que esté esta situación aclarada. Entonces, vamos a quedar acá el día de mañana, ¿no? El día de mañana no vamos a pasar clases, es feriado, es Pascuas, así que a todos felices Pascuas. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Muchas ingeniero. gracias. Hasta el sábado. Gracias, ingeniero. Igualmente, Sábado. buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero.